Hola a todos. Bueno, como sabemos, dentro de la vida diaria encontramos muchos problemas a los que nos exige buscar una solución. Asimismo, dentro del proceso investigativo, necesitamos enfrentarnos a diferentes tipos de investigación para poder abordar y encontrar una solución. Dentro de estos videos que hemos realizado explicaremos lo que se llama técnicamente el diseño de investigación. Dentro del diseño de investigación encontraremos los siguientes temas, que son el tipo de investigación explorativa, descriptiva, la correlacional, ex post facto, la explicativa, la cuasi experimental, las características de la investigación cuantitativa enfocada en las ciencias humanas, la histórica y el estudio de casos. Bueno, el primer tipo de investigación es el tipo de investigación de exploración o exploratoria. Este da una visión general que se aproxima a una respectiva realidad y se usa cuando el tema que se ha elegido es poco conocido, ha sido muy poco explorado o cuando es difícil formular hipótesis precisas de cierta generalidad. Además, este responde a unas preguntas: ¿para qué?, ¿cuál es el problema? ¿Y qué se podría investigar? Este tipo de investigación ayuda a familiarizarnos con fenómenos desconocidos, además de obtener información de contextos de la vida real. Este tipo de investigación es importante porque es más flexible en su metodología con respecto al tipo de investigación explicativa. Además, se requiere que el investigador sea un poco más paciente y receptivo a la hora de investigar. Investigación descriptiva. Es un tipo de investigación que describe de modo sistemático las características de una población, una situación o un área de interés. Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en medir y los explicativos en descubrir. El investigador debe definir qué va a medir y a quiénes va a involucrar en esta medición. Objetivo de la investigación descriptiva. Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Etapas. Primero, examinar las características del problema. Segundo, definir y formular la hipótesis. Tercero, enunciar los supuestos en que se basa la hipótesis. Cuarto, elegir las fuentes para elaborar el marco teórico. Quinto, seleccionar las técnicas de recolección de datos. Sexto, establecer categorías precisas que se adecúen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones significativas. Séptimo, verificar la validez del instrumento. Octavo, realizar observaciones objetivas y exactas. Noveno, describir, analizar e interpretar los datos. Ventajas de la investigación descriptiva. Primero, permite una buena percepción en el funcionamiento de lo investigado en cuanto a la manera en que se comportan las variables, factores o elementos. Segundo, plantea nuevos problemas y preguntas de investigación. Tercero, brinda bases cognitivas para estudios descriptivos o explicativos. Además, aporta una mayor riqueza en la información. Cuarto, estudia en un contexto de interacción. Quinto, hace un acercamiento en situaciones reales
y permite identificar las características del evento de estudio. Las 6 preguntas que se deben realizar en una investigación descriptiva son: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, y ¿cómo? Por ejemplo, ¿quién debería considerarse cliente de una tienda departamental particular? ¿Qué información debería obtenerse de los encuestados? ¿Cuándo debería obtenerse la información de los encuestados? ¿Dónde debería contactarse a los encuestados para obtener la información requerida? ¿Por qué debería obtener información de los encuestados? ¿Por qué se realiza el proyecto? ¿Cómo se va a obtener información de los encuestados? Para comprender de una mejor manera lo que es la investigación descriptiva, lo explicaremos con los siguientes ejemplos. Realizar un censo de población con el fin de obtener los datos acerca de cuánta gente habita en una región que puede ser un país, provincia o estado. Determinar ciertas características que tienen las escuelas públicas de un determinado país con el fin de mejorarlas o saber qué cuestiones pueden ser modificadas. Otro tipo de investigación es la llamada correlacional. Este tipo de investigación es una no experimental, en la que los investigadores miden dos variables y establecen una relación estadística entre las mismas. A esto le llamamos correlación. Y todo esto sin necesidad de incluir variables externas para llegar a conclusiones relevantes. Dentro de la investigación correlacional podemos encontrar 3 tipos. Primero, la correlación positiva. Segundo, la correlación negativa. Y en tercer lugar, encontramos sin correlación. La correlación positiva tiene lugar entre dos variables cuando el aumento en una de ellas conduce al aumento en la otra. Y de igual manera, la disminución en una de las variables conduce a la disminución en la otra variable. La correlación negativa tiene lugar entre dos variables cuando el aumento en una de ellas conduce a la disminución en la otra. Y por último tenemos sin correlación. Dos variables no están correlacionadas cuando un cambio en una de ellas no tiene ningún cambio alguno sobre la otra variable. Ahora hablemos de las características de la investigación correlacional. Este tipo de investigación es indicada en situaciones complejas en que importa relacionar variables, pero en las cuales no es posible realizar un control experimental. Otra característica es que es posible, gracias a esta investigación, medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en situaciones naturales. También esta investigación permite identificar asociaciones entre variables, pero hay que prevenir que ellas sean falsas, introduciendo los controles estadísticos más acertados. Y finalmente, otra característica es que este tipo de investigación es menos rigurosa que el tipo de investigación experimental, porque no hay posibilidad de manipular las variables o la variable independiente, ni de controlarla rigurosamente. En consecuencia, no conduce directamente a identificar relaciones causa-efecto, pero sí a sospecharlas. Pasos para una investigación correlacional. En primer lugar, es necesario definir el problema. Segundo, revisar la literatura. Tercero, determinar el diseño operacional. En este paso, debemos identificar las variables pertinentes, seleccionar los sujetos apropiados, determinar cuáles instrumentos son los más adecuados para realizar la investigación y obtener los datos. Además, debemos seleccionar las técnicas de correlación necesarias para la investigación y para recoger los datos. El cuarto paso es analizar los datos y a través de los medios correspondientes y las técnicas para correlacionarlos e interpretar los resultados. Aquí tenemos algunos ejemplos
Investigación correlacional. En un grupo de estudiantes, el determinar la relación que existe entre inteligencia, el estado nutricional, la educación y el nivel de ingreso de los padres. Otro ejemplo sería, en un grupo de trabajadores, identificar el grado de satisfacción con el trabajo en relación con el nivel educativo, el ingreso salarial, las condiciones de trabajo y el número de hijos de un empleado. Y finalmente tenemos otro ejemplo, el cual es el uso de métodos de planificación familiar en relación con los años de estudio, la residencia rural o urbana y el nivel de aspiraciones para con los hijos. En este video presentamos 3 tipos de investigación, las cuales fueron investigación de exploración, la investigación descriptiva y la investigación correlacional. Asimismo, profundizamos en las dos últimas, hablando sobre sus características, en qué consisten, las ventajas que poseen, las etapas en las cuales se desarrollan y algunos ejemplos de las mismas.